En este video mostraré una propuesta de una comunicación multidifusión utilizando RPC. Se van a tener dos implementaciones, dos arquitecturas, una de 2 niveles y una de 3 niveles. En la primera, la de 2 niveles, se realiza una comunicación síncrona en la que el cliente necesita saber las direcciones de los servidores con los que se tiene que comunicar. La idea de esta comunicación es simular el proceso de Proof of Work, que es básicamente lo que se puede llevar a cabo en blockchain, que es una implementación de lo más sencilla, simplemente para simular el hecho de que el cliente manda ciertas solicitudes a los servidores. Estos pueden aprobar o rechazar la solicitud. En dado caso de que hagan una u otra tarea, regresan un mensaje indicando que realizaron. Y en esta arquitectura de 2 niveles, el cliente, en base a sus respuestas, va a determinar si su solicitud va a ser finalmente autorizada o rechazada. Para esto se tienen dos tipos de configuraciones: at least once y at most once. At least once basta con que uno de los servidores apruebe la solicitud para que el cliente pueda saber que finalmente su petición fue completamente autorizada. En dado caso de que sea la configuración at most once, se necesita que los dos servidores aprueben las peticiones, por lo que entonces si cualquiera de estos rechaza la solicitud, el cliente va a recibir que su petición va a ser finalmente rechazada. En el caso de la arquitectura de 2 niveles, como se observa aquí, el cliente manda 2 peticiones de manera simultánea a los 2 servidores, y como es una comunicación síncrona, el cliente necesita esperar por las respuestas de los servidores. Dependiendo del tipo de configuración, se va a poder trabajar de una manera u otra. Es decir, si es at least once y llega la respuesta que indica que la solicitud fue aprobada, el cliente puede ya continuar con su ejecución. No tiene la completa necesidad de seguir esperando por la respuesta del segundo servidor para conocer que ya su petición fue aprobada. Esto pues por el tipo de configuración que se está manejando. En dado caso de que sea at least once de nuevo, pero la primera sea rechazada y la segunda ya sea autorizada, pues sí sería necesario esperarse a tener las dos respuestas. Pero en dado caso que se cumplen las condiciones para que con solo una de ellas ya se pueda continuar, pues se puede omitir el paso de tener la necesidad de procesar la segunda para continuar con la ejecución. El cliente podrá seguir recibiendo esa segunda respuesta, pero ya no será necesario el proceso de verificación para poder determinar si su petición ha sido finalmente autorizada o rechazada, porque desde la primera ya se conocía su valor final. En la segunda arquitectura, esta es de 3 niveles y es de manera síncrona. Lo que se tiene es ahora un cliente que solamente debe conocer al middleware. El middleware va a ser el encargado de conocer a los servidores a los que se necesita realizar la comunicación para que estos aprueben o rechacen la solicitud. El middleware y el cliente se comunican de manera síncrona unos con otros, por lo que entonces el cliente, una vez envía una petición al middleware, el middleware inmediatamente recibe esta solicitud, le regresa un mensaje de OK porque fue recibida. Esto es simplemente para indicar que va a procesar su solicitud. La ventaja de este tipo de arquitectura, este tipo de implementación, es que al ser asíncrona, el cliente no tiene la necesidad de esperar el tiempo completo a que su solicitud sea procesada por el servidor, en este caso el middleware, para que pueda continuar con su ejecución. En este caso simplemente recibe su respuesta de OK y puede seguir manejando otro tipo de actividades. El middleware lo realiza de manera equivalente, en la que recibe el mensaje del cliente. Una vez lo recibe, ahora él se va a encargar de pedirle a los servidores que procesen esta solicitud. Los servidores le van a regresar un mensaje de OK en el momento en que reciban esa petición, por lo que el middleware ahora sabe que va a recibir ciertos mensajes. Entonces los servidores, una vez terminen de procesar su solicitud, van a llamar una función del middleware para poder enviarle su resultado. El middleware, una vez recibe este otro resultado, conoce al cliente al que se le tiene que reenviar el mensaje, por lo que ahora el middleware termina de procesar las solicitudes, evalúa si va a ser autorizada o rechazada de manera equivalente a como era con la arquitectura anterior. Una vez
tenga la respuesta final, le va a regresar el mensaje al cliente para que éste pueda tener ya el conocimiento sobre si su solicitud fue finalmente autorizada o rechazada. Entonces, pues esta es la segunda propuesta. En esta la ventaja que se tiene es esa parte de que no se tiene la necesidad de esperar completamente a que se termine el proceso de ejecución completo para que el cliente pueda seguir con sus actividades o no, ya que solamente envía su petición, le regresa un mensaje de OK y él puede seguir realizando sus cosas. En algún momento posterior le va a llegar un mensaje indicándole que su solicitud fue completamente procesada y su respuesta es tal. Por tal razón ahora el cliente puede realizar otras actividades y simplemente le llegará el mensaje en otro momento para que pueda cumplir con la tarea que quería completar en un momento anterior. Entonces, bueno, ahora pasando a otra representación. En la arquitectura asíncrona de 2 niveles, simplemente el servidor va a proveer de una interfaz de verificación que va a ser llamada por el cliente. Esto, como es RPC, simplemente el cliente va a poder mandar a llamar la función de verificación, el servidor le regresa la respuesta y es todo. El canal de comunicación siempre se mantiene vivo por esto mismo de que es síncrono. Para la parte de la comunicación asíncrona de 3 niveles, lo que se tiene es que el servidor, el middleware y el cliente van a ir intercambiando entre roles, por así decirlo, ya que cada uno va a llegar a actuar tanto como cliente como servidor en algún punto del proceso. Al inicio el cliente va a realizar una petición a la funcionalidad de verificación del middleware. El middleware recibe esta petición, por lo que entonces ahora va a realizar una petición a la interfaz, pero que ahora le pertenece al servidor. De igual manera, verificación, el servidor procesa la solicitud de manera interna y ahora, una vez tiene la respuesta de la petición que le hizo el middleware, le va a enviar el mensaje de vuelta. Esto lo va a realizar por medio del callback que está proveyendo el middleware para que él pueda responder el servidor. Entonces ahora el servidor le envía el mensaje al middleware, el middleware recibe esta respuesta y ahora, una vez termine de procesar y determinar si el cliente se le va a autorizar o rechazar finalmente su petición, le reenvía esta respuesta al cliente y ahora el cliente ya tiene el conocimiento de si su solicitud fue finalmente autorizada o rechazada. Pasando ahora al código, bueno, esta es la parte del servidor síncrono. Es muy simple y, como mencioné, pues la implementación es de lo más sencilla. De hecho, en este caso es simplemente una decisión aleatoria para determinar si la petición fue rechazada o autorizada. Se regresa un verdadero o un falso y se simula un tiempo de ejecución, simplemente para simular esta parte del procesamiento de la solicitud. Entonces el cliente, en este caso la arquitectura de 2 niveles, requiere que el cliente maneje pues bastante lógica, porque necesita conocer necesita conocer a los servidores, necesita manejar que cuando le lleguen las solicitudes, en caso de que se cumplan las condiciones para que ya pueda dejar de procesar la siguiente solicitud, pues ya pueda tener el conocimiento de que su petición fue finalmente autorizada o rechazada. Y pues necesita toda esta parte. Entonces la carga cae más sobre el cliente debido a este tipo de arquitectura, pero se simplifica un poquito más la parte de la comunicación, sacrificando un poquito pues justamente la simplicidad del cliente. Entonces, en este caso, ejecutando solo un cliente, en este caso inicializo 2 servidores de este lado en los puertos 9000 y 8000, y el cliente va a llegar a va a enviarle mensajes a estos dos. En este caso, la configuración que se tiene en un inicio es Adlit Once, por lo que entonces con un pequeño menú simplemente realizo las peticiones. Esta parte de la información a verificar nada más es simbólica, se va a entender un poquito más cuando se hagan las peticiones concurrentes, pero pues por el momento nada más ingresa para llenar el dato. Entonces es la información que se está enviando el cliente tal, se le está enviando tanto al servidor en el puerto 8000 como el 9000. En este caso, las respuestas de los servidores fueron true y false. Cuando llegó la respuesta del true, se comenzó a procesar esta. Como se cumple la condición en la configuración de Adlit Once de que si una respuesta es true,
la petición va finalmente a ser autorizada, por lo que entonces ya ni siquiera se necesita procesar la siguiente. Se obtiene inmediatamente que la petición fue aceptada. En este caso, si por ejemplo realizo otra petición, esta información simbólica, como menciono, a ver ahorita qué es lo que está haciendo. En este caso los dos fueron true. Y bueno, como es una implementación aleatoria, pues también hay que esperar a ver si coinciden las condiciones para que puedan ser de diferente manera el tipo de autorización o de rechazo de la solicitud. En este caso los dos servidores devolvieron falso, por lo que la solicitud fue finalmente rechazada, ya que se requiere que al menos uno de los dos autorice la petición para que esta pueda ser marcada como autorizada. En este caso los dos la rechazaron, por lo que se marcó como rechazada. Cambiando la configuración, antes era at least once, ahora se cambia at most once. Se realiza otra petición. En este caso, con que uno la niegue ya no se va a poder autorizar. Se cumple la condición porque los dos servidores respondieron true, por lo que entonces la petición fue autorizada. Vamos a ver si ahora se coloca. Si alguno de los dos devuelve falso, la petición va a ser rechazada. Ok, en este caso el primero envió un false, por lo que ahora verificando las respuestas se cumple de manera inmediata la condición para que el cliente ya pueda tener la noción de que su petición fue rechazada, por lo que entonces ya ni siquiera se verifica la segunda parte. En esta otra aquí se observa cómo se tuvo que comprobar las dos. Es en esta parte de la regla se observa true porque se verificaron las dos respuestas. En este caso, como nada más hay un elemento, se indica que solamente se revisó uno. Entonces pues es justamente esta parte. Ahora, para mostrar un poquito más cómo es la implementación, pero ahora con clientes concurrentes, voy a realizar las llamadas, pero ahora creando clientes, varios de estos. Entonces, por ejemplo, aquí esta parte se comenta y esto se descomenta. Nuevamente levanto el servidor y aquí se van a crear varios clientes con la configuración del at least once. Se están creando varios de ellos, realizando peticiones a los servidores, y estos van a regresar finalmente una respuesta. Entonces pues se indica, se realizaron 5 peticiones porque son 5 clientes. Entonces en este caso se cumplen para el cliente 1 y 4 fueron autorizadas y el cliente 0, 2 y 3 fueron rechazadas. Aquí, como es at least once, pues ya se está verificando aquí justamente la parte para que se pueda rechazar o autorizar cada una de estas solicitudes. Ok, hubo un pequeño corte debido a que observé que había un error en la implementación, porque cuando estaba devolviendo por ejemplo false true, estaba diciendo que era rechazada, lo cual pues era incorrecto porque estaba en la configuración at least once. El error estaba básicamente en esta parte, es que estaba haciendo estaba haciendo mis comprobaciones dentro de un ciclo, y lo que ocurría era que tenía esta comprobación en un else de entonces lo que pasa es que estoy recorriendo mi arreglo, una lista de los resultados que he recibido hasta el momento. Entonces la idea era que si ya recibí todas las respuestas y ninguna de estas es verdadera, pues ok, y ya si ninguna de estas es verdadera, entonces voy a devolver un falso. Pero lo que estaba ocurriendo era que como estaba esta condición en esta parte, como else de esta parte, pues simplemente se estaba haciendo como compruebo el primer resultado, que es entro a y si no es verdadero me paso ya a esta condición, y como ya efectivamente había recibido todas las respuestas, retornaba falso inmediatamente, lo que era erróneo porque ni siquiera estaba revisando la segunda respuesta de mi petición. Es por eso que estaba ese error, porque sí llegaban todas las respuestas correctamente, pero estaba mal esa parte de las condiciones. Pero bueno, ya está arreglado, ahora sí funcionan las condiciones. Entonces ahorita por ejemplo está la configuración de at least once. Se crean 5 peticiones,
se inicializan, se mandan mensajes a los dos servidores. Y en este caso, bueno, por ejemplo, para estos para 4 clientes, de hecho, el primer mensaje que fue recibido es que sea true. El único caso en el que fue para los dos false fue para el cliente 0, por lo que entonces su petición fue rechazada. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, a veces no hay que confiar tanto en cómo se muestran estos mensajes, debido a que como son varios hilos, pueden imprimirse en desorden. Pero bueno, verificando, por ejemplo, aquí el cliente 0, los dos recibió falso, por eso fue rechazado. El cliente 4, el primer mensaje fue true, por eso fue autorizado inmediatamente. El cliente 1 fue true, fue autorizado inmediatamente, a pesar de que su segunda fue false, ya ni siquiera se revisó. Luego el primer mensaje para el cliente 2 y 3 fue true, y después les llegaron más mensajes, pero pues ya ni siquiera se revisaron porque bastaba con solamente el primero. Entonces pues esta es la funcionalidad básicamente. Entonces sí, ya está esa parte corregida, porque sí, cuando lo noté estaba extraño. Esta, por ejemplo, devolvería que fue rechazada, pero no, ya está correcto. Entonces esa era Atlas Once. En este caso, probando la Atmos Once, tienen que ser las dos verdaderas para que la solicitud sea autorizada. Entonces en este caso el cliente 2 es el único que cumple con esta condición. Si se recibe un false, inmediatamente se rechaza la solicitud. En este caso llegó el primer true, ok, pero lo que se tenía que hacer después era verificar la segunda respuesta, porque así funciona Atmos One, las dos tienen que ser verdaderas. Ignoren esto, eso nada más es para mostrar la parte de la consola, como no acepta ñ, por eso lo escribí de esa manera. Bueno, aquí entonces ya aquí están los mensajes, y pues esta es la implementación de la parte síncrona. Ahora, pasando a la asíncrona, lo que se tiene ahora es justamente la parte de la comunicación entre el servidor, el middleware y el cliente. El servidor es muy similar a como se tenía en la parte síncrona. Se declaran dos en el puerto 8000 y 9000, y el middleware es el que va a tener pues prácticamente toda la lógica para manejar las peticiones de los clientes. Después tener un registro para saber quién le envió esa respuesta, quién envió esa petición. Luego se le va a enviar a los servidores le responden al middleware, el middleware ahora conoce esa respuesta y ahora le tiene que reenviar al cliente que le realizó esa petición originalmente. De esa manera se mantiene el control de que el cliente me manda a mí, yo le pregunto al servidor, el servidor me responde a mí y yo le devuelvo al cliente. Entonces solamente es un middleware, y lo que sí hay varios es el servidor, y hay varios servidores y hay varios clientes. Entonces pues esto es justamente la parte del código. En este caso el cambio de la configuración es simplemente es un mini menú, igual como pasaba aquí, que pues aquí se mostraba un poquito cómo se cambiaba entre configuración y se realizaban las peticiones, pero en este caso, como el middleware solamente se va a encargar de procesar, pues solamente tengo el cambio de Atmos Once y Atlas Once. Por lo que entonces, bueno, levantando el servidor, ahora el middleware. Ahorita la configuración actual es Atlas Once, y en este caso voy a realizar solamente un cliente para que se pueda observar. Le mando la petición. Ahorita el middleware recibió esa petición del cliente. Fue del cliente, fue al middleware. Ahora el servidor recibió ese mensaje, fabrica sus respuestas. En este caso fue false true. Entonces este mensaje simplemente es: la petición tal no fue autorizada para el cliente. Este fue de uno de los servidores, pero el segundo envió un true. Entonces la petición, como es el Atlas Once, la petición finalmente sí va a ser autorizada. Entonces al cliente lo que le va a llegar es sí fue autorizada, y él no va a tener ninguna noción de que hubo la respuesta que lo rechazó o demás. Simplemente le llega la respuesta final, por lo que entonces facilita el entendimiento del cliente. Lo hace muchísimo más simple. En este caso los dos servidores respondieron false. Aquí está false. El middleware recibe estos dos mensajes, por lo que entonces la solicitud ha sido rechazada y le dice al cliente que ha sido rechazada. En este caso, si por ejemplo, bueno, ahorita ya se fue el mensaje, pero aquí está el de cambiarle la configuración. Si
Si en el medio se ingresa para que se cambie, ahora es Atmos Once. Entonces ahora el cliente necesita recibir dos respuestas positivas para que pueda ser aceptada su solicitud. En este caso devolvió un true y false, por lo que la solicitud, a pesar de que una de los dos fue autorizada, pues se necesitan que las dos sean de esa manera. Entonces bueno, nuevamente cambiando al Atmos Once y realizando varias solicitudes. Ahora son 5. Parece que para todos fueron autorizadas. Entonces, a ver. Ok. Revisando por ejemplo para el 1003. La primera fue rechazada y la segunda autorizada. Entonces, ok, al final va a ser autorizado. Para el 1001 de igual manera es el mismo caso. Para el 1002 es lo mismo, para el 1005 es lo mismo y para el 1004 las dos fueron positivas. Entonces pues sí, se ve que el comportamiento sí fue correcto. Realizando otra para ver si hubo una variación. Ok, para el 1005 en este caso fue rechazado. Revisando entonces las respuestas. Por ejemplo, para el 1005 las dos respuestas fueron negativas. Para el 1004 fueron una negativa y una positiva. Para el 1003 fue una positiva y una negativa. En 1002 una positiva y una negativa. Entonces pues sí, el comportamiento parece ser correcto. El 1001 igual positiva y negativa, por lo que con solo tener una positiva ya el cliente va a recibir que fue autorizada su petición. Solamente para el 1005 que las dos fueron rechazadas y se indica el mensaje de que no se autorizó su petición. Cambiando Atmos Once, ahorita lo más probable es que varias de las solicitudes sean rechazadas por lo mismo de las condiciones que tiene que cumplir este tipo de configuración. Entonces, ok, en este caso solamente el 1003 y el 1004 fueron autorizados. Revisando entonces esta parte. Por ejemplo, para el 1001 recibió una y una, entonces no va a poder ser autorizado. Para el 1003 recibió las dos como positivas. Entonces, revisando aquí, el 1003 efectivamente fue autorizado. El 1004 igual, positiva, entonces fue autorizado. El 1005 recibió una negativa y una positiva, entonces no va a ser autorizado. Y el 1002 y el 1001 sí recibió una y una, por lo que tampoco va a ser autorizado. Entonces pues se observa que el comportamiento sí es correcto. Realizando nada más otra ejecución simplemente de ejemplo. Igual 1003, 1002, 1005, 1001, solamente dos fueron aceptadas. 1 y 1 rechazado. Esta era de la anterior ejecución. Entonces aquí son las nuevas. Aquí está, por ejemplo, aquí está 1002. Estas son dos positivas, entonces es positiva. 1003 es 1 y 1, fue rechazado. 1005, 1 y 1 fue rechazado. 1001, 1 y 1 rechazado. Aquí está. Y para el 1004 las dos fueron positivas, por lo que fue entonces autorizado. Sí, me había confundido porque era de la anterior ejecución, de que fue rechazado el otro, de que tenía 1 y 1. Entonces, bueno, en este caso fueron todas rechazadas. Aquí, esto está abajo, bien. 1 y 1, 1 y 1, las dos rechazadas. 1 y 1, 1 y 1, porque sí, todas fueron rechazadas. Y pues esta es básicamente la implementación. Llega a ser de pronto un poquito confuso debido a todas las salidas que se tienen en la pantalla. Por ejemplo, una salida que estaba aquí me había confundido porque estaba más o menos por la mitad. Pero sí, revisando ahorita bien cómo son los resultados, parece que sí, el comportamiento es correcto. Se llega a complicar un poquito el tema de la comunicación en esta parte de la arquitectura de 3 niveles, debido a que se tiene que mantener una cierta sincronización. Porque por ejemplo el servidor llega a enviar una respuesta, pero estas pueden llegar a ser procesadas al mismo tiempo, por lo que entonces, por ejemplo, en esta parte creo un mutex asociado a cada uno de los clientes, por lo que entonces solamente una solicitud puede ser procesada conforme va llegando. Esto para evitar que se tenga erróneamente la noción de que ya se respondió o no al cliente y se lleguen a enviarle dos respuestas.
Eso sería un gran error. Entonces por eso se tiene esta parte para que se cuide la sección crítica y solamente se le envíe un mensaje al cliente, que es lo que a él le importa, que se verifiquen correctamente las condiciones y que se le indique pues justamente la decisión final. A él no le interesa cómo fue solicitada las peticiones, simplemente que su solicitud haya sido correctamente procesada, pero hasta el final, porque no, bueno, como menciono, no le interesa alguna otra parte. Aquí se levantó antes el cliente, levantando la oración en el orden correcto, que es servidor, middleware, cliente. Se recibe un mensaje de OK y pues es todo igual. Ahorita está en configuración at least once. Entonces pues nuevamente verificando una vez más. Por ejemplo aquí 1002 fue rechazado. Aquí está 1002. En 1005 fue 1 y 1. Fue at least once, entonces va a ser autorizado. Aquí está. Para el 1004 fue 1 y 1, va a ser autorizado. Para el 1001 fue 1 y 1, va a ser autorizado. Aquí está el 1004 también. Y el 1003 es este, 1003. Y hasta aquí está su otro mensaje, que las dos fueron rechazadas. Miren aquí como hubo bastante diferencia entre... Pero bueno, esta es únicamente la serie en consola. Y ya fue rechazado. Por lo que entonces pues sí, esta es la implementación. Gracias.